El préstamo a tasa U es el tercer reembolso que tenemos y lo ubicamos en este casillero donde están los reembolsos directos cargados, pero que los intereses se van a calcular sobre saldos promedios. O sea, el sistema U de cálculo de préstamos es un sistema que calcula los intereses sobre saldos promedios y los reembolsa en cuotas uniformes. ¿Esto qué significa? Es como si yo calculara un sistema alemán, tomara el cálculo de los intereses bajo sistema alemán e hiciera la ponderación lineal entre las cantidades de cuotas. Entonces, ¿qué me dice el sistema alemán? Que el total de intereses, ¿cómo se calculan? Como saldos promedio, el valor de la deuda por U por N más 1 sobre 2. Este es el total de intereses. Este total de intereses se van a acumular al préstamo. Es decir, el total de intereses yo lo voy a acumular al préstamo. El préstamo acá es el efectivamente recibido. Le sumo el total de intereses y lo divido por la cantidad de cuotas. De esta manera, el valor, fíjense que si yo esto lo divido en 2, tengo así, ¿qué es esto? El componente de amortización no cambia en función de lo que hemos visto hasta ahora de todos los reembolsos del sistema directo. Y acá, si yo a esto lo divido por N, me termina quedando el valor efectivamente recibido por U más N más 1 sobre 2 por N. ¿Sí? ¿Esto a qué es igual? A la cuota de interés del periodo. Los intereses se calculan sobre saldos promedio y se reembolsan en cuotas uniformes. Imagínense el sistema alemán. Vamos a tomar el mismo, acá volvemos a la tasa del 10%. El préstamo es 10.000 y el plazo es 10. ¿Cómo sería el sistema alemán? Me diría, el total de intereses es igual a los 10.000 por el 10% más 10 más 1 sobre 2. Esto es 5.500. Y estos 5.500 yo los voy a reembolsar en cuotas uniformes. O sea, el total de intereses, la cuota de interés va a ser igual a los 5.500 dividido 10. 550. Más la amortización. Entonces, ¿cómo me quedaría la cuota? ¿Cómo me queda la cuota? La cuota total me va a quedar como la suma de la amortización, o sea, los 10.000 sobre 10, más los 550 que acabo de calcular, o sea, 1.550. Acá tenemos alguna fórmula para la cuota, obviamente, abreviada, donde me queda que la cuota del periodo P, que va a ser constante, es igual al valor efectivamente recibido, valor de la deuda, que coincide con el valor prestable. Acá, en esta columna, el valor efectivamente recibido y el valor de deuda es el mismo. Fíjense que yo calculo el total de intereses como el valor de la deuda por U por N más 1 sobre 2.
¿sí? Que es lo que más me importa. Entonces, me queda el valor de la deuda por 1 sobre n más u por n más 1 sobre 2 por n. Esto le da los 1550. El total amortizado y el saldo de deuda se calculan de la misma forma que los otros dos sistemas. Y que en el sistema alemán. Fíjense la semejanza con el sistema alemán que tengo yo en muchos de los cálculos que hago sobre estos sistemas. Pero a la hora de comparar con el costo financiero, no tomo sistema alemán. Tomo francés. Y acá también voy a tomar francés. Entonces, para determinar el costo efectivo, establezco la relación entre ¿qué? Entre cuota del sistema argentino U con la cuota del sistema francés. Entonces, me queda que la inversa de ANI, de una tasa que no conozco, es 1 sobre n más u por n más 1 sobre 2 por n. En función de esto, calculo por interpolación proporcional el costo efectivamente del préstamo del sistema U. ¿Y qué va a pasar? Me voy a encontrar con este cuadro de amortización, donde si yo hago el mismo razonamiento que hice en el sistema R y determino el costo por la cuota, en función de cada una de las cuotas, me voy a encontrar que del 10% que me dice cobrar, en la cuota 1 me cobra el 5,5, que es 550 sobre los 10.000. En la cuota 2 me cobra el 6,11, que es 550 sobre los 9.000. Y así hasta llegar al 55%. O sea, acá está pasando exactamente lo mismo que lo que yo analicé en el sistema R, con la diferencia que en la cuota 1 el costo de la deuda es casi la mitad de lo que me dicen cobrar. Por lo tanto, en la determinación del costo efectivo, me voy a encontrar que la tasa I es igual a 0,0888. O sea, es menor al 10%. Por lo tanto, este es el sistema que en términos de costo es el que menor costo tiene. U, acá, es el costo de U va a ser mayor a I. Perdón, menor a I. Y es mayor a U. Escribí bien, lo dije al revés. Y va a ser el más, en términos de costo, va a ser el más barato. A igual tasa cobrada. Fíjense que si yo lo comparo con el sistema francés, ¿qué es lo que me...? Y yo digo, bueno, el sistema francés es el 10%. ¿Cuánto es la cuota del sistema francés? 1.627,45. ¿Cuánto es la cuota del sistema argentino U? 1.550. Tengo un valor de cuota en el sistema U menor a la del sistema francés al 10%. Por lo tanto, el costo efectivo del sistema U va a ser el más barato. Va a ser más barato que el sistema francés. Y también tengo un análisis o una comparación con respecto al sistema alemán. ¿Qué está pasando en el sistema argentino U con el sistema alemán?
Por eso se dice que el sistema U es un alemán ponderado. Fíjense, perdón, promediado, no ponderado. Es un alemán promediado. Fíjense el sistema alemán. El sistema alemán arranca cuotas sobre saldo al 10%, cuotas de 2.000, 1.900, 1.800 hasta 1.100. Termina pagando 15.500 con un total de intereses de 5.500. El sistema alemán es un sistema sobre saldos. El sistema argentino U me dice, toma el total de intereses como el sistema alemán, calcularlo de la misma forma, pero promedialo en cada una de las cuotas. Acá se calcula sobresaldo, acá siempre es el 10% en cada una de las cuotas, mientras que acá arranca en el 5,5. ¿Esto qué significa? Significa que en términos de uso del dinero, el costo del sistema U es más barato. ¿Para quién? Para el deudor. Fijémonos en la filmina, en el Excel. El sistema argentino U, ¿sí? Que tiene, en este caso, acá yo había hecho una simulación de un caso, ¿sí? Acá les da el 8,88%. ¿Y cuál es el punto? Que si yo lo cancelo anticipadamente, si yo digo el 8,88%, y yo digo el 8,88% está luego de pagada la cuota 4 y antes de pagada la cuota 5. Fíjense que en tasa sobre saldo, el costo financiero total salta del 7,86 al 9,17. ¿Está bien? O sea, si yo, en el momento del pago de la cuarta cuota, además de pagar los 1.550, pago el saldo de deuda, esto es, me voy hasta acá, al pago de la cuarta cuota, además de pagar la cuarta cuota, pago el saldo de deuda. ¿Cuánto es el saldo de deuda? Luego de pagada la cuarta cuota, 6.000. ¿Sí? Pago los 6.000, le agrego los 6.000 acá, ¿sí? Y el resto de las cuotas no las pago, cancelo el préstamo. Fíjense cómo el costo financiero total se me redujo a 6,41. ¿Esto para qué sirve? Justamente para el mismo análisis que hemos visto de los demás sistemas, que es, estos sistemas son onerosos para el deudor, salvo este, en la medida que yo no haga cancelación, yo deudor no haga cancelación anticipada. ¿Sí?